Hoy te vengo a contar cómo conocí al papá de Franco. Decidí contar esta historia para ayudar, para que otras personas, quizás alguna mujer que esté pasando por algo parecido, pueda escucharla y entender que no están solas, que se puede salir, que aunque parezca imposible, hay una vida después del dolor. Mi historia no empieza con el horror, empieza como casi todas, con ilusión. Había viajado buscando un cambio, no por una cuestión económica, sino emocional. Necesitaba respirar otro aire, poner distancias a ciertos recuerdos, creer que al cambiar de lugar también podía dejar atrás ese dolor. Pero con el tiempo aprendí que las mochilas emocionales no se quedan en ningún aeropuerto, viajan con una, aunque una no se dé cuenta. Llegué a ese país con el corazón abierto y muchas ganas de empezar de nuevo. A través de un grupo de argentinos y algunas amigas que vivían allí, conocí al que más tarde sería el papá de Franco. Al principio fue solo una amistad, nada fuera de lo común. Charlas, salidas en grupo, risas. Me pareció una buena persona, educada, tranquila. Alguien que te hacía sentir acompañada en un lugar donde todo era nuevo. Con los meses, esa amistad se transformó en algo más. El vínculo fue creciendo con naturalidad, sin apuros, sin presiones. Y en ese momento de mi vida, eso me hizo bien. Había conseguido un trabajo estable, una empresa que me hacía sentir valorada. Los dueños estaban tan contentos conmigo que me propusieron ayudarme a tramitar mis papeles para poder quedarme de forma legal. No lo podía creer. En tan solo unos meses había logrado lo que a muchos les llevaría años. Yo lo sentía como una señal, una especie de recompensa por tanto esfuerzo, por haberme animado a empezar de nuevo, lejos de todos. Siempre tuve un carácter fuerte, de lucha, de avanzar a pesar de las dificultades. Y ese país me exigía el doble. Ser mujer, extranjera, y querer progresar no era sencillo, pero lo estaba logrando. Él también tenía un buen trabajo, y eso nos daba cierta estabilidad. Poder viajar, conocer lugares, disfrutar sin preocuparnos por lo económico. Yo sentía que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a aparecer pequeñas señales, detalles que en ese momento no me parecieron importantes. Comentarios sueltos, frases al pasar. A veces me decía que tuviera cuidado con las personas que me frecuentaba, que no todos eran amigos como parecían, que algunos se acercaban solo por interés. Yo no veía maldad en nadie. Venía de un entorno donde había crecido con las buenas intenciones. Pensaba que quizás él simplemente era más desconfiado o que trataba de protegerme. Y en cierta forma hasta le di la razón. Seguí viendo a mis amigos, pero cada vez con menos frecuencia. Entre el trabajo, la casa y nuestros planes, el tiempo para mí empezó a desaparecer sin que lo notara. En diciembre llegaron mis primeras fiestas, lejos de casa, lejos de los míos, de mis afectos. Y él me sorprendió con un regalo, pasajes para pasar las fiestas en un lugar paradisíaco, donde vivía su padre junto a su esposa y su hermano. Me pareció un gesto hermoso. Me emocionó la idea de no pasar esas fechas solas. Pedí 3 semanas de licencia en la empresa. Mis jefes no solo me dieron ese beneficio, sino que además me adelantaron una parte del sueldo para que viajara tranquila. Sentí que todo estaba saliendo perfecto. Cuando llegamos, la familia nos recibió con amabilidad. Todo parecía ideal, pero a la distancia puedo ver que ese viaje empezó a mostrarme una cara distinta, sutil, casi invisible, una forma de control disfrazada de cuidado. Volvimos a la rutina, pero algo en él ya había cambiado.
Empezó a pedirme que no invitara a nadie a casa, decía que no confiaba en mis amigos, que no le gustaban ciertas actitudes. Yo pensaba que era la parte de convivir, que había que respetar sus espacios, sus modos. Así que empecé a ver a mis amigos por fuera. Y poco a poco esos encuentros se fueron haciendo más escasos. Hablaba con mi familia 2 veces por semana, desde la computadora. Quería ver a mi familia, a mis sobrinas, contarle cómo me iba todo. Ellos me veían feliz y eso les daba tranquilidad. Yo también me convencía que lo estaba. Pero algo empezó a llamarme la atención. Mi computadora cada vez funcionaba más lenta. Le pedí que la revisara y me dijo que era por la cantidad de archivos y fotos que tenía. Nunca imaginé que había instalado un programa para espiarme, para leer mis mensajes, escuchar mis llamadas, saber con quién hablaba y de qué hablaba. Eso lo supe mucho tiempo después. En ese entonces simplemente confié. Y así fue como empezó todo, con confianza. Al principio, sus cambios eran tan sutiles que pasaban por desapercibidos. Una mirada más seria, una pregunta que sonaba a curiosidad, pero escondía desconfianza. Si me demoraba unos minutos al volver del trabajo, me esperaba en la puerta. No me gritaba, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Me preguntaba por qué había tardado o con quién había estado, por qué no había contestado antes. Y yo, que nunca había vivido una relación violenta, no veía lo que estaba pasando. Todo estaba disfrazado. Creí que era cariño, preocupación. No entendía que era control. En mis relaciones anteriores, nadie se había comportado así. Hoy puedo ver que eran personas sanas, que me habían querido sin condición. Quizás hubo excepciones, amistades falsas, traiciones, pero nada que se pareciera a esto. Siempre había confiado en la gente y nada de mi pasado justificaba lo que estaba viviendo. Crecí en una familia donde nunca me faltó nada. Aprendí desde chica que el dinero no da felicidad, puede traer tranquilidad, pero no define a nadie. Aunque vivía bien, eso no me cambiaba. Siempre decía con orgullo que era la nieta de un carpintero, un hombre que me enseñó el valor de la humildad y del esfuerzo. Y tal vez por eso nunca dudé, porque jamás había vivido violencias en manos de un novio, de una pareja. Y cuando no conoces ese tipo de maltrato, cuesta identificarlo. Todo parecía amor, cuidado, preocupación, pero en realidad era control, manipulación y poder. Durante ese tiempo también conocí gente de otros países. Compartíamos comidas, charlas, experiencias. Muchos me comentaban por qué habían dejado sus países, las razones que lo habían llevado hasta allá. Yo tenía en claro que no me había ido por el dinero, me había ido para sanar, para cambiar de aire. Pensé que dejando atrás mis dolores, mi vida también cambiaría. Pero no entendía que la mochila emocional se trasladaba a donde vaya. Y aunque no la vea, sigue ahí, pesando. Esa vulnerabilidad fue el terreno perfecto para que entrara alguien como él. Porque el control no llega con gritos, llega con sutilezas, con gestos que parecen amorosos, con frases que suenan protectora. Y cuando te das cuenta, ya no sabes dónde empieza el amor y dónde termina tu libertad. A medida que los días pasaban, mi cabeza se fue llenando de silencios incómodos, de palabras medidas, de miedos nuevos que no sabía nombrar. Si hablaba, podía molestarlo. Si callaba, también. Y empecé a adaptarme, a reír menos, a hablar menos,
a salir menos. Sin darme cuenta, me fui apagando. Y lo más doloroso es que creí que lo hacía por amor, por cuidar la relación, por evitar discusiones, por mantener la paz. No entendía que la paz que intentaba sostener era una paz falsa, una calma impuesta, nacida del miedo. Hoy, al mirar hacia atrás, puedo decir que ese fue el principio del encierro, la etapa más silenciosa, la más peligrosa, porque no duele tanto lo que hacen, sino lo que dejas de ser. Perdés tu voz, tus ganas, tu esencia, y no te das cuenta. Crees que estás construyendo una vida, pero en realidad estás quedando atrapada en una jaula invisible. Así comenzó mi historia con el papá de Franco. Una historia que parecía de un cuento y terminó siendo una lección de vida. No una que elegí, pero sí una que hoy me permite contarles a otras mujeres que el amor no duele, no controla y no aísla. Y que cuando algo te hace dudar de vos misma, cuando empezás a callarte por miedo, ya no estás en una relación, estás atrapada. Y de esa trampa solo se sale mirando hacia adentro, reconociendo que mereces otra vida, una sin miedo.